Emilio, pensaba en generaciones, ¿no? De la base familiar cuando aparece el tango, el folclore. Mi madrina, que escuchaba mucho tango, ella ya muy anciana, era de esas personas que cuando uno se ponía a escuchar con ella, te decía, bueno, fíjate lo que dice este tema ahí arriba, fíjate lo que quiere decir el artista. ¿Cómo me hubiera gustado compartir lo del tango del adiós con ella, entre tantas cosas de este nuevo material? Ah, qué lindo. Ah, mirá vos, ya que estás mencionando eso, el tango del adiós es uno de los temas que está en el nuevo álbum. Bueno, es un álbum porque no puedo decir que es un disco porque no está todavía en formato físico. Pero vos sabés que a mí me gusta, Marcelo, me gusta hacer combinaciones de estilos. Entonces en el tema del tango del adiós, yo hice sobre una melodía que es, digamos, pop rock, si podemos llamarlo de esa manera, una letra que es de tango, absolutamente de tango. Y me gusta experimentar esas combinaciones. Y ya que estamos hablando de ese tema, vos sabés que graba Rodolfo García, grabó la batería ahí. Nuestro querido compañero de Almendra y de Aquelarre, que no está entre nosotros ahora, y que el día 4 pasado se cumplieron, 3 años de su partida. Así que en ese tema el tango del adiós toca la batería, Rodo. La madrina, bueno, el familiar que yo te mencionaba, decía, cuando deje esta jaula me voy a llevar conmigo cuando salga a volar todo el sonido que viví en esta vida. Ese sonido a veces transforma o cambia estados de ánimo. Sí, exactamente. Qué bárbaro. Sí, poético, divino, ¿no? Divina imagen. Sí, totalmente. Bueno, y el compartir música, ¿no? Digo que esa música compartida y vivida de ese modo, prestar atención a las letras, las melodías, transforma a veces a alguien que lo escucha. De tu lado se agradece eso al público cuando se acerca y dice, bueno, este tema me cambió en determinado momento, me acompañó en determinada etapa, porque son muchos años, ¿no? Seguramente eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, y es uno de los motivos por el cual yo hice el programa de televisión, inspirado en eso que estás diciendo vos en este momento. Porque al principio, cuando éramos pibes, con Luis y la banda, con Almendra, cuando recién empezamos, disfrutábamos mucho de que la gente gustara de nuestra música y eso, pero después empezamos a darnos cuenta, a medida que crecíamos nosotros y crecía la gente que le gustaba nuestra música, que bueno, uno va incorporando su vida, qué sé yo, se casa, tiene hijos, y cuando volvimos a tocar con Almendra, 10 años después de habernos separado, había muchos de los seguidores que eran jovencitos en ese momento, que también seguían siendo jóvenes, pero ya eran padres y madres, ¿viste? Y claro, muchos de ellos te decían, yo con esta canción acunaba a mi hijo o a mi hija, con este tema conocí a mi mujer, y ahí vos te das cuenta de cuando la música empieza a ser como una especie de bien de uso espiritual, o sea, acompañan los días de la vida de la gente, y de ahí, cuando yo empecé a pensar en eso, y me llevó varios años desarrollarlo, surgió lo del programa de televisión, ¿no? Y hacer un homenaje a toda esa cancionística que incluso por ahí escuchamos, no sé, en la casa de los abuelos, con nuestros viejos, los tangos o los boleros, no sé, además de toda la música que tiene que ver con lo que era nuestra generación, la balsa, presente, muchacha y todos esos temas. Yo recordaba en algunas reuniones familiares algunas canciones como esa que te digo, temas de folclore, Angélica, o canciones de una costera, que la mayoría de la gente la recuerda como Guricito Costero, pero en realidad se llama canción de una costera de Linares Cardoso. Así que bueno, todas esas canciones que son patrimonio espiritual de la Argentina, que algunas son generacionalmente que coinciden con nuestra edad de adolescencia y otras que tenían que ver con nuestros viejos. Pero en realidad la mayoría de los músicos de rock argentinos
tienen muchísima de esa formación, ¿sabes, Marcelo? Mucho, mucho. Por eso el rock argentino es tan rico, es tan extenso y tiene tanta variedad estilística dentro de todas las propuestas, sobre todo, digamos, cuando lo inicial, ¿no? Que estaba, qué sé yo, Los Gatos, Almendra, Manal, Box Day, Arcoíris, bueno, un montón de bandas. Y yo creo que eso quedó muy grabado en la conciencia de la gente y en la conciencia de los músicos de las bandas más jóvenes que fueron posteriores, ¿no? Y la riqueza de ese sonido, además, con toda esa formación, ¿no? Por supuesto, el rock inglés, el norteamericano, pero bueno, el argentino con toda esa base de la mística y también en sus generaciones, Emilio, la literatura fundamental. Sí, vos sabés que creo que ya lo conté alguna vez, pero una de las cosas que nos acercó mucho a Luis cuando éramos pibitos, que nos conocimos en el colegio secundario a los 13 años, que coincidimos en tres cosas, que obviamente no éramos amantes de la música, el dibujo, porque dibujábamos, Luis dibujaba muy bien, y yo dibujaba también, y además leíamos bastante, éramos unos pibitos muy curiosos, ¿viste? Y eso devino en generar un lenguaje musical que fue lo de Almendra inicialmente, que estaba nutrido de todas esas cosas. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, del tema Hoy todo el hielo en la ciudad, que últimamente lo estoy tocando en los shows, ¿viste? Bien, bien. Y no es el tema más conocidísimo de Almendra, pero es un tema conocido, y en realidad relata algo que es muy similar a lo que se hizo hace poco con la serie del Eternauta, ¿viste? Claro. Porque nosotros habíamos leído el Eternauta ya en ese momento, y lo que describe la canción es muy parecido a eso, ¿no? O sea que algunas cosas fueron inspiradoras desde la lectura, ¿no? Emilio, bueno, es inevitable, nombraste a nuestro querido Spinetta. En una o dos palabras que puedas definir lo que fue ese vínculo con vos y lo que significó para vos. Bueno, para mí significó Luis como un hermano más. Al tener la misma edad, nos hermanamos mucho. Yo tengo dos hermanos más, o sea, mi hermano mayor, que es Ángel, que me lleva 2 años, y mi hermana, que es menor que yo, que tiene 2 años menos. Pero viste que en esa época tener 2 años más es como un montón. Sí. Y yo, por supuesto, que estaba con mi hermano y todo eso, pero mi hermano tenía sus amigos. Y con Luis hicimos como un afianzamiento, como una hermandad impresionante, realmente impresionante. Empezamos a tocar en dúo, pero no era un dúo profesional, tocamos en fiestas de amigos, en qué sé yo, cumpleaños y esas cosas. Y ahí fuimos desarrollando de a poco, muy de a poco, un lenguaje personal. Empezamos cantando muchos temas de los Beatles, de los Rolling también, y de otros grupos como de Animals. Y después, cuando llegó el momento de empezar a cantar en castellano, se nos planteó una cosa que era: ¿y nosotros cómo vamos a cantar en castellano? Y buscamos un modo de cantar que es ese modo que, bueno, quedó identificado en Almendra, sobre todo con la voz de Luis. Y al cantar en dúo teníamos que empatizar uno con el otro. Por eso en algunos momentos mi voz parece la de Luis, o la de Luis parece la mía. Después yo con los años traté de cambiar un poco esa manera de cantar, que había surgido de los dos, porque cuando empezamos a cantar estaba Palito Ortega, estaba Sandro y Johnny Tedesco, después los artistas italianos, los artistas españoles, y nosotros necesitamos encontrar un modo de cantar en castellano, que es el modo que la gente conoce desde hace muchos años, ¿no?
así que fue precioso. Y bueno, con Luis tuvimos mucha afinidad, muchísima afinidad. En algunas cosas no coincidíamos, por supuesto, como no coincidí con tus hermanos, pero en muchísimas cosas, no sé, parecíamos dos gemelos, ¿viste? Íbamos juntos a todos lados, estudiábamos, cuando hicimos el curso de arquitectura lo hicimos juntos, después salimos de ahí, fuimos a la Escuela de Bellas Artes, todo tipo los hermanos Macana. Emilio, recordanos entonces dónde pueden encontrar tu disco en todas las plataformas y las fechas que quieras compartir a través de este programa, que nos escuchan en Córdoba, en Buenos Aires, en muchos lugares, gracias a Dios. Bueno, mira, el disco se llama Un Día Antes del Futuro, que en realidad es un álbum, como dije antes, está en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, qué sé yo, casi todas las plataformas, o diría todas, y en algún momento lo convertiré en vinilo, pero por el momento parecía que la compañía dijo que era caro hacer un disco de vinilo, pero lo vamos a hacer. Y después de fechas iba a tocar en Villa Allende dentro de poco, pero eso se suspendió y voy a tocar, la próxima fecha es en Mar del Plata, después voy a tocar en Capital Federal, después, como te dije, el 31 de julio voy a venir al Teatro Comedia de Ciudad de Córdoba, y después el 26 de septiembre vamos a tocar en un teatro importante de Buenos Aires, que es en Devoto. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para hacer. Bien, y te pueden encontrar en las redes como Emilio del Guercio, y allí pueden encontrar la información, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y me encantaría que escuchen el disco porque lo hicimos con mucho amor. Es una especie de continuidad del disco Pintada, pero tiene otro sonido y tiene otra manera de desarrollar las canciones, pero tiene bastantes puntos en común, porque viste que a mí me gusta, no sé, hacer una música desde algo que tenga que ver con la música latina, porque yo soy fanático de la música latina y la salsa, pero también con el folclore, con el jazz, que me encanta, y por supuesto con el rock, ¿no? Así que es un disco bastante variado. Buenísimo, sí, nosotros cada tanto compartimos parte de tu música en el programa con muchísimo gusto. Emilio, la verdad que es un placer tenerte nuevamente. Yo les cuento a los oyentes que nos están escuchando que lo pude conocer personalmente hace unos años atrás en Buenos Aires, una persona cálida, y destacar la gran persona y sencilla, ¿no? Porque uno idealiza a los artistas cuando pensamos que pueden ser de una forma, y la verdad que me sorprendiste porque persona más sencilla no conocí, he conocido muchos artistas, pero cuando llegaste en esa bicicleta con tu gorrita y tu mochila, la verdad que yo digo, ¡es Emilio! No sé si recordás. Me acuerdo de eso, que me regalaste me hiciste un regalito. Un individual del programa, así es. El logo del programa de radio, sí. Sí. Así que Malos bueno. Conocidos. Es más los conocidos. Y la verdad que fue un placer haberte conocido, y ojalá que podamos verte en vivo por aquí cerca, o que te vengas para San Francisco. Vamos a gestionar para que eso suceda y tenerte por aquí, porque la verdad, como siempre decimos, es un honor desde este programa poder homenajearlos en vida, los que han hecho y siguen haciendo historia con nuestra música, y que le abren los caminos a los nuevos, a las nuevas generaciones, y que se pueden nutrir de ustedes aún estando aquí presentes, y que le podemos decir gracias en persona. Así que nada, gracias Emilio. Gracias, Majo. Muchas gracias. Gracias a vos. Me gustaría tocar en San Francisco. Vos sabés que tocamos en San Francisco cuando empezamos, éramos re jovencitos con Almendra, y después no volvimos a tocar, mira vos. Pero me encantaría. Vamos a gestionar para que eso suceda y que puedas estar por aquí. Seguro que sí, que puedas venir también al programa en vivo aquí en la radio. Bueno, te mando un cariño, Majo, y un abrazo a Marcelo también. Gracias, y a toda la audiencia cordobesa, que es gente que tiene buena oreja, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, un placer y un honor tenerte por aquí, Emilio. Abrazo, Emilio. Gracias. Abrazo, Emilio. Gracias, muchas gracias. Así pasaba Emilio del Guercio aquí en Malos Conocidos para Somos Radio 94.9.